Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, profe. Bien, estaba terminando de hacer unos ajustes en el aula virtual y allí ustedes van a poder ver el material que vamos a presentar el día de hoy, el cual va a estar basado fundamentalmente
en cómo es una estructura de currículum que un postulante puede armar y diseñar naturalmente para presentar en un puesto de trabajo. También vamos a ir viendo algunas características que hacen al currículum en sí mismo como instrumento de presentación. Y también les dejé recién en el aula virtual un documento muy interesante de TEDx acerca de cómo llevar adelante una correcta oratoria, ¿sí? No solamente para un evento de esas características, sino también para lo que va a configurar, por supuesto, un proceso de entrevista laboral. La idea de ese documento no es solamente de que sirva de base para esto que estoy señalando, sino que también les sirva a ustedes de aporte para desarrollar la capacidad de oratoria que van a tener que trabajarla en este año, ¿sí? Para llevar adelante la presentación de los distintos trabajos, bien sea que lo hagamos por este medio o luego cuando retomemos la normalidad que lo hagamos de manera presencial, ¿sí? Así que ese documento apunta fundamentalmente a estos dos aspectos que estoy mencionando. Como les señalé en la clase anterior de Administración Estratégica, bueno, estoy realizando la grabación, ¿sí? de la clase. Cuando culminen los 40 minutos que tenemos de tiempo, vamos a esperar unos 5 minutos más o menos para volver a ingresar, ¿está? Que va a ser el tiempo que demora aproximadamente en descargar la grabación. Y bueno, una vez que terminemos las clases, voy a subir al aula virtual para que ustedes también lo tengan, ¿sí? Les vuelvo a recordar que este es un requisito que nos ha definido la institución para que lo llevemos adelante en cada clase que desarrollamos, ¿sí? Y en virtud de que la otra plataforma que veníamos usando presenta dificultades para la grabación, bueno, por eso volvimos a esta plataforma. Vuelvo a insistir también con la amplitud respecto al uso de otras plataformas, así que si alguno de ustedes considera que hay alguna plataforma que tenga mejor calidad o incluso pueda ser más fácil de utilizar, bueno, lo conversamos y vamos ajustando también sobre el camino, ¿sí? Como les señalé el primer día, y en función a naturalmente esto que estamos atravesando, esta situación de pandemia sanitaria, ¿sí? Que estamos atravesando, naturalmente que nuestra cátedra fue tomando un rumbo distinto, ¿sí? Al menos de manera transitoria, y sobre eso tendremos que hacer algunos ajustes para poder dictarla, ¿sí? Les fui comentando un poco acerca de cómo va a ser la dinámica, por lo menos en este primer cuatrimestre, que en principio va a durar este aislamiento, en el cual vamos a tener que cumplir naturalmente, y en teoría, ¿sí? Y según estimaciones de las autoridades de gobierno, probablemente para el mes de agosto esto se haya normalizado y empecemos a retornar de a poco a las aulas. Así que allí también vamos a ir viendo cómo vamos a ir desarrollando naturalmente el resto del dictado de la cátedra. En lo que respecta a este primer cuatrimestre, digamos, vamos a ir desarrollando distintas actividades, les decía yo, vinculadas a los temas que vamos a ir viendo y ustedes realizando distintos trabajos sobre esas temáticas. Luego, cuando establezcamos los vínculos con las organizaciones, que podrán ser las que ustedes propongan o bien las que la Universidad Popular a través de su propia gestión logre introducir, ¿no es cierto?, como propuesta. Bueno, allí arrancaremos con el desarrollo también de los restantes temas que llevaremos adelante en la organización, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy, y a pedido de lo que fue un poco el año pasado, lo que los alumnos visualizaron, ¿sí? Antes de comenzar las prácticas laborales en la organización en la cual ellos se presentaron, digamos, como candidatos, en virtud de que también otros docentes habían planteado la misma situación
respecto a sus cátedras. Es por eso que hemos de alguna manera definido llevar adelante en nuestra asignatura de prácticas 3 una clase específica que tenga que ver con la presentación del alumno en ese momento que enfrenta a la organización, ¿cierto? Y se enfrenta, por supuesto, a los actores de la organización. Y no es ni más ni menos que el currículum que acompaña al postulante, en este caso al alumno, como así también el mismo proceso de la entrevista laboral que luego decantará en la elección o no de ese postulante, por ejemplo. Nosotros el año pasado hemos trabajado en administración de recursos humanos las distintas etapas del proceso de administración de recursos humanos. Y hemos analizado lo que corresponde concretamente a la etapa de reclutamiento y selección. Fuimos viendo las distintas fuentes, los distintos mecanismos y métodos que existen para llevar adelante el proceso de reclutamiento. Naturalmente después con la selección también ocurrió lo mismo. Así que hoy vamos a tratar de homogeneizar el conocimiento de todos acerca de este instrumento en particular que es el currículum vitae. Instrumento que, por cierto, sirve para una presentación dentro del marco de ciertos condicionantes, ¿sí?, que hacen naturalmente la postulación de esa persona para un puesto de trabajo. Por supuesto que en este caso, para la realización de las prácticas laborales, ustedes también van a tener ciertas condiciones, ¿sí?, que enfrentar de selección, naturalmente, que la organización defina. Entonces, en este sentido también nos va a servir como práctica para aquellos que, por ejemplo, nunca enfrentaron este proceso y es la primera vez que lo llevan adelante. Entonces, es importante que todos encuentren un mismo piso sobre el cual llevar adelante este método, ¿sí?, o con el cual van a atravesar este método, mejor dicho, y por supuesto se encuentren lo mejor preparados posible. Alguno de ustedes está trabajando, como lo han señalado el primer día, algunos de ustedes también realizaron prácticas laborales, alguno de ustedes nunca trabajó, por lo tanto no sabemos tampoco si tienen o no su currículum, ahora lo vamos a preguntar. Así que lo que intentamos es ponerlo a todos ustedes en un pie de igualdad, ¿sí? Es decir, que la herramienta que ustedes presenten a la organización contengan los mismos elementos mínimos, ¿sí? Y con ello, naturalmente, que la organización tenga suficientes elementos como para evaluar sus competencias, sus atribuciones y, naturalmente, sus calificaciones en el caso de que recurran a hacer alguna calificación puntual, ¿sí? Así que, en función a esto, me gustaría preguntarles a todos los que están presentes, ahora se va a sumar Paola también. Buenas tardes, Paola. Hola, Paola, ¿nos escuchás? ¿Alguno me escucha? Sí, profe, se le escucha. Bueno, entonces les decía que me gustaría, antes de comenzar, que ustedes me cuenten si tienen su currículum realizado, si lo tienen actualizado y si han enfrentado también procesos de selección en alguna organización en donde se hayan presentado como postulantes. Hola, profe. Aranda es mi apellido. Bueno, soy Aranda. Yo tengo mi currículum, pero no lo tengo actualizado, o sea, es muy básico, en serio. ¿A qué le llamás muy básico, Minciades? Y tiene tiene mi foto, después tengo mi nombre, apellido, mis datos sería, y bueno, y mis experiencias, pero es, o sea, no sé cómo llamarlo, común. No cuenta estaba leyendo recién las características que tenía que tener y no cuenta, o sea, una historia mía. Son simplemente datos míos.
Ahora nos vamos a enfocar un poquito en esas características y las vamos a ir desarrollando, ¿sí? Para ver a qué se refieren cada uno de esos aspectos que están allí señalados. ¿Algún otro que tenga su currículum armado, medio armado, sin armar? Hola, profe, yo también tengo mi currículum armado y está más o menos, o sea, está actualizado, pero por ejemplo en el verano hice un trabajo allá donde yo vivo y esa parte, por ejemplo, no lo agregué, pero el resto creo que está bien actualizado, no sé si estará completo, pero está bien. Bien. Y, y nada, y con lo que dijo de la experiencia laboral, bueno, lo que había contado el otro día de los López hermanos, nomás es lo único. Bueno, lo más reciente que tuve de experiencia de laboral, digamos. Bueno, no fue experiencia laboral tampoco, sino una entrevista, digamos. Solamente una entrevista. Bien. ¿Alguien no tiene su currículum redactado? ¿Nunca lo armó? Profe, yo también lo tengo, pero no lo tengo actualizado, digamos. Y nunca enfrenté una entrevista laboral, pero sí tuve experiencia, digamos, pero por contactos nomás. Pero nunca enfrenté una entrevista laboral. Bueno, perfecto. Iremos viendo algunos puntos entonces para ir ayudándolos también para cuando llegue ese momento, ¿no es cierto? A ver con qué se van a encontrar y con qué situación ustedes van a tener que de alguna manera, entre comillas, lidiar, ¿sí? Frente al entrevistador. Entonces, todos tienen, aunque sea una mínima, ¿sí? Redacción de su currículum. No hay nadie que tenga su currículum en cero, podríamos decir. Yo también tengo el mío, profe, armado. Perfecto. Bien. Esto nos simplifica de algún modo el hecho de hacer la presentación del tema. Por supuesto que nos vamos a encontrar con que no todos tienen el mismo nivel de desarrollo en su currículum y por supuesto que también cada uno probablemente lo haya desarrollado en función a su creencia de cómo tiene que ser un currículum o en función a cómo vio que eran otros currículum y entonces tomó de ahí la estructura como para armar el suyo, entró a internet y se bajó un modelo y lo empezó a completar sin mucho análisis sobre lo que correspondían a los datos que están allí presentes. Alguno, por ejemplo, pudo haber entrado a alguna plantilla de Word también y le eligió el modelo más lindo, se lo bajó y empezó a completar y dijo, ah, qué hermoso currículum que me estoy haciendo. Y así sucesivamente. Bueno, nosotros no vamos a poner en tela de juicio ningún tipo de modelo o formato de currículum, ¿sí? Lo que sí naturalmente vamos a poner en juicio, digamos, para que ustedes lo evalúen, es el contenido del currículum, que es en esencia la información que muestra de ustedes y cómo efectivamente lo muestra, ¿sí? Les voy a ir compartiendo el documento que nosotros tenemos allí en el aula virtual y que ustedes lo pueden ver con el nombre de modelo de CV. Es este documento que está aquí y sobre el cual vamos a ir trabajando cada uno de los elementos que están aquí presentes. Si es posible para ustedes, sobre todo para los que están frente a una PC, o los que no están frente a una PC y están frente a su celular, si tienen un currículum, está impreso, por favor acérquenlo, ¿sí? O bien vayan tomando nota de manera adicional a cada uno de los puntos que vamos planteando, ¿está? De modo tal de que si tienen que recurrir a una actualización del documento, tengan en claro qué aspectos tienen que corregir, modificar o bien agregar o quitar, ¿sí? Ustedes van a encontrar muchos sitios web. Yo aquí les dejo a continuación un conjunto de artículos periodísticos vinculados a la temática que los van a ayudar un poco más a esclarecer todo lo que vamos a trabajar en la clase de hoy,
Como les decía, la idea es que a partir de la clase de hoy, ustedes tomen su currículum y naturalmente lo vuelquen, ¿sí? Se vuelcan a actualizarlo y a agregarle todos los aspectos que ustedes van a considerar relevantes para el mismo, ¿tá? Inclusive quitando aquellos elementos que, por supuesto, no corresponden, son desactualizados o no tienen incidencia en el tipo de puesto que yo me estoy presentando. Y sobre estos elementos también lo voy a ir mostrando ahora con un poco más de detalle, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el primer punto nos habla de que el currículum tiene que ser claro, conciso y concreto. ¿Y a qué nos referimos con esta primer característica del currículum? Claro, en el sentido de que la lectura del mismo tiene que poder ser interpretada por cualquier persona que reciba su currículum y lo tenga en su mano. Bien sea que ustedes lo presenten en un formato físico, o bien sea que lo envíen por algún medio electrónico, por ejemplo, el currículum, a medida que va siendo leído por un tercero, que en este caso puede ser la persona que me puede entrevistar, un jefe de recursos humanos, el dueño mismo de la organización, no tiene que generar ningún tipo de dudas para cualquier persona que lo lea. Y es por eso que se recomienda que el currículum, antes de ser remitido a aquella persona que, o a aquella organización, ¿no es cierto?, a la cual nosotros nos estamos postulando para algún puesto vacante, por ejemplo, sea leído previamente por más de una persona, ¿sí? Y en lo posible, aún más, por personas con distintos grados de formación. En esto puntualmente me refiero a que, por ejemplo, ustedes les pueden dar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su pareja, a algún amigo, vecino, a cualquier persona que ustedes digan, bueno, esta persona está instruida, tiene un nivel académico, esta persona no tiene nivel académico, no tiene hábito de lectura, por ejemplo, esta persona es más analítica, esta persona es más, podríamos decir, objetiva, ¿sí? Esta persona no es analítica ni es objetiva. Esta persona tiene mejor capacidad de comprensión de textos, esta persona no tiene tanta capacidad de comprensión de textos. ¿Esto qué permite? Le permite a la persona, ¿sí?, a la cual ustedes le entregan el currículum para que lo lea y lo interprete, que le dé su punto de vista. Y sobre eso, algunos les dirán, mirá, acá no entiendo qué querés decir con este desarrollo que estás escribiendo, ¿sí? Otros nos podrán decir, mirá, la forma en la que escribiste el colegio al que fuiste no es claro, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso los va a ayudar a ustedes a ampliar, ¿sí?, su visión acerca de si el documento está siendo bien presentado, está siendo bien entendido por cualquier persona. O bien, como suele suceder en muchos casos, que diferentes personas hagan diferentes interpretaciones sobre cada consigna que yo estoy presentando, ¿sí?, o cada punto que yo estoy presentando de mi currículum. Ejemplo, supongamos que yo quiero poner el nombre de la escuela o colegio al que fui. Bueno, pongo las iniciales y alguno me puede decir, ah, vos fuiste a tal colegio, el que está allá en la calle, no sé, Fontana al 1200. No, yo fui a la escuela o al colegio, sí, que es el que está en tal lugar. Ah, pero porque acá, como vos lo estás escribiendo, me da a pensar de que es aquel colegio y no este. Más allá de ese error de interpretación, ¿sí?, esto se puede dar sobre algo muy simple que puede ser una confusión en el colegio nada más, como cualquier otro aspecto que nosotros más adelante también vamos a profundizar, ¿sí? Entonces, en este sentido, vuelvo a insistir, independientemente del nivel de formación académica, de hábito de lectura, de interpretación de textos o de avidez para la lectura,
todos los individuos tienen que ser capaces de interpretar que lo que yo escribí es efectivamente lo que está allí manifestado, ¿sí? No podemos dar lugar a que varias personas, dependiendo del punto de vista con que lo lean, sí, interpreten una cosa u otra. A eso nos referimos con claridad. Conciso, a que tiene que expresar solamente los elementos importantes, ¿sí?, que queremos mostrar. Y concreto, que naturalmente sea lo más reducido posible, ¿está? Entonces, si queremos escribir el nombre de una escuela, por ejemplo, de un colegio, no es necesario escribir escuela de nivel secundario número 43, tal, 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 tal. Con que, por ejemplo, escribamos solamente las iniciales, con eso será suficiente, ¿sí? Lo mismo con cualquier otro aspecto que también lo vamos a ir abordando, ¿sí? ¿Se entiende un poquito esta primera característica? Sí, Sí, profe. profe. El segundo tiene que ver con que debe contar una historia. Y haciendo alusión a lo que el compañero, creo que Milciades me decía recién, la historia va a tener que ver con lo que en un momento les voy a mostrar, ¿sí?, acerca de cómo vamos a ir cargando la información que hace a nuestro desarrollo como personas. Cuando nosotros decimos aquí debe contar una historia, quiere decir que la descripción que nosotros hacemos en el currículum, ya sea de nuestra experiencia laboral, por ejemplo, de nuestros antecedentes académicos, por ejemplo, de las actividades extra académicas que llevemos adelante, tienen que mostrar un hilo consecutivo, ¿sí?, tienen que mostrar un hilo consecutivo, les decía, acerca de la temática que se está desarrollando. Esto lo vamos a abordar ahora en un momento, pero pongo un breve ejemplo. Si yo soy una persona que hizo su escuela primaria, hizo su escuela secundaria, luego fue a, como en el caso de ustedes, a una institución terciaria, luego de la institución terciaria siguió una carrera universitaria, obtuvo un título de grado, después hizo un posgrado, hizo una especialización, después hizo una maestría, y así sucesivamente, ustedes se podrán dar una idea de que primero, o el primer nivel con el que ustedes arrancaron fue el nivel de jardín de infantes, ¿sí? Ahora, después siguieron al nivel primario, después se pasaron al nivel secundario, y en la decisión de ustedes, luego siguió lo que es el nivel terciario, después siguió el universitario y después el segundo escalón, podríamos decir, del nivel universitario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de contar una historia, nos referimos a esos pasos consecutivos que fuimos dando hasta el último escalón que transitamos de esa temática. Lo mismo en cuanto a nuestras experiencias laborales, ¿está? Nosotros iremos mostrando de manera consecutiva cómo fuimos pasando de puesto de trabajo en puesto de trabajo, por ejemplo, dentro de una empresa, o bien cuando fuimos transitando de empresa en empresa, ¿está? Tenemos que mostrar cómo se fueron dando consecutivamente las distintas situaciones por las que atravesamos. Y no como una cuestión mezclada en que primero hice una cosa, después seguí con otra cosa que estuvo mucho más alejada en el tiempo, después presenté algo que está mucho más cercana en el tiempo. Eso lo único que va a generar es ruido, es confusión en la persona que está leyendo su currículum, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a insistir con lo que decía incluso en el primer punto, en la primera característica, la lectura del currículum tiene que ser entendida por cualquier individuo, ¿sí? Y en este punto, en esta característica, en la historia también tiene que ser entendida por cualquier persona. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Milciades, ¿vos Sí, qué? profe. ¿Se entiende? Sí, sí, Perfecto. sí, comprendí.
Ahora vamos a ir viendo si el contenido de lo que cada uno de ustedes expresa en su currículum efectivamente va mostrando estos elementos o estas características que estamos aquí señalando, ¿sí? Esforzarse para ser diferente. Aquí lo que se pretende es que, más allá del modelo que yo les voy a mostrar a continuación, que algunos ya lo pudo haber visto seguramente, por supuesto que ustedes pueden de alguna manera, entre comillas, jugar, ¿sí? Pueden jugar con el formato, pueden jugar con la tipología de letra, pueden jugar con el color de la fuente, pueden agregar imágenes, siempre dentro de lo eh, objetivamente formal, ¿sí? Esto significa que el documento que ustedes van a presentar, sea en formato físico o sea en formato, por ejemplo, digital, mandándolo, por ejemplo, por correo, tiene que mostrar cualidades que se distingan por sobre los restantes currículos. Ustedes seguramente sabrán que cuando se presentan a una entrevista laboral, llevan su currículum, entregan, por ejemplo, a la persona que los va a entrevistar. Por supuesto que esa persona no solamente los recibe a ustedes, ¿sí? Va a recibir un montón de otras personas que también van a estar interesadas en acceder a ese puesto de trabajo. Ahora, acá lo que pretendemos es que ustedes marquen una diferencia, ¿sí? Que la persona que los entrevista no solamente quede impactado con ustedes por la entrevista misma, sino también por el documento que ustedes están presentando, ¿sí? Acá nosotros vamos a descartar este punto, aunque no completamente, cuando nosotros recurrimos a un sitio web que ya tiene una preconfiguración determinada, ¿sí? Sobre eso también vamos a hablar en el resto de la clase, ¿sí? Pero no estamos apuntando específicamente a eso con lo que estamos desarrollando aquí en esta característica, ¿tá? Estamos marcando los elementos que ustedes pueden visualmente o gráficamente incorporar a su currículum para que puedan ser distintivos del resto de los currículums y naturalmente del resto de los postulantes que se presentan para el mismo puesto, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro esta característica? ¿O hay alguna Sí, duda? profe. ¿Sí? Bueno, la siguiente característica ya la hemos mencionado, ¿sí? Debe ser entendible por cualquier persona, esto ya lo hemos abordado muy ampliamente. Debe estar acorde a lo solicitado por la empresa. Cuando nosotros nos presentamos para un puesto de trabajo, puede ese puesto de trabajo tener una característica específica, ¿sí? Como lo hemos visto el año pasado en la Administración de Recursos Humanos, determinada por un descriptivo de puesto que diga específicamente qué es lo que se hace en ese puesto de trabajo, ¿sí? O un manual mínimamente de misión y funciones en donde para ese puesto se establezca cuáles son las responsabilidades, los deberes, las obligaciones que él mismo demanda. Ustedes hicieron el año pasado un ejercicio, lo hemos llevado adelante respecto a el desarrollo de un puesto de trabajo puntualmente. Cuando ustedes analizan, cuando nosotros analizamos el año pasado el puesto de trabajo, describimos que habían tres componentes en el mismo, ¿sí? El primero era la identificación del puesto, el segundo era la descripción del puesto, que estos dos elementos o componentes muchas veces están comprendidos en uno solo, ¿sí? Y el tercer componente tiene que ver con la especificación del puesto, ¿sí? Que hace a todo lo relativo vinculado al estudio, la experiencia, las habilidades que se requieren para que el postulante pueda desarrollar sus actividades en ese puesto de trabajo. Vamos a suponer que ustedes se presentan para un puesto de, no sé, auxiliar de finanzas en una empresa, ¿sí? Por supuesto que ese puesto de trabajo va a tener o requerir determinados
tipos de conocimientos, determinados tipos de habilidades, que no los va a requerir, por ejemplo, si yo me presento para un puesto de auxiliar de comercialización, ¿sí? O supervisor de un área de producción. En cada puesto nosotros vamos a encontrar requisitos distintos para ocupar el mismo. Si nosotros llevamos adelante el armado de un currículum y no lo ajustamos, ¿sí?, a las necesidades que tiene la empresa respecto a lo que está buscando, nosotros vamos a cometer un error bastante grosero. Y en esto también voy a ir mostrando y comentándoles un poco mi experiencia, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nuestro currículum tendrá que ajustarse a lo que la empresa está solicitando. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? ¿De dónde sacamos la información? Bueno, naturalmente de la publicidad que haga la empresa sobre ese llamado a cubrir ese puesto de trabajo. Nosotros el año pasado también en Administración de Recursos Humanos hemos analizado este aspecto, ¿sí? Hemos de alguna manera visualizado algunos ejemplos de publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando aquí? Que nosotros vamos a armar un currículum modelo, ¿sí?, pero para cada presentación que hagamos en cada puesto de trabajo de cada empresa, ¿sí?, a la que llevemos el mismo, vamos a tener que realizarles pequeños ajustes que nos permitan adecuar mi currículum a las necesidades de la empresa, ¿sí? Como corolario de esto, ya en un momentito se corta, así que les voy a contar una experiencia por la cual a mí me tocó pasar, ¿sí?, y que me demostró que esta característica es absolutamente cierta. Esto tiene que ver cuando yo egresé del colegio secundario.